Ahí, perfecto. Bien, entonces habíamos dicho que en los números reales con la operación suma y multiplicación existían varios axiomas y la semana pasada, el día jueves, vimos los primeros 5. Los primeros 5 axiomas de los números reales tienen que ver con los axiomas de cuerpo y el primero era el axioma de la conmutatividad, el segundo, el axioma de la asociatividad, el tercero, el axioma de la distributividad, el cuarto nos garantizaba la existencia de neutros, y el quinto tenía que ver con, ¿dónde está el quinto? La existencia de inversos, ¿sí? De inversos, y que en el caso de la adición habíamos dicho que a este inverso le íbamos a llamar opuesto o bien inverso aditivo, y en el caso del producto se iba a llamar recíproco o bien inverso multiplicativo. Y este elemento inverso aditivo o multiplicativo iba a cumplir que en el caso de la adición, bueno, sumado con el elemento en cuestión, me iba a dar el neutro, y en el caso de la multiplicación o producto, en el caso de multiplicarse con el elemento, iba a dar el neutro en la multiplicación, que era el 1. Y que, gracias a el axioma 4, que habíamos visto, ¿dónde está? Está acá. Habíamos visto que existían al menos 2 elementos en un cuerpo, porque me pedían que el, el neutro, el 0, fuese distinto que el 1. ¿Sí? Porque en el fondo el ítem B dice existen elementos E distintos de 0. Y en ambos casos, tanto para la adición como para el producto, demostramos que los neutros eran únicos y que por lo tanto eh, habíamos concluido que en los números reales teníamos que el 1 era distinto del 0. ¿Sí? Así que habíamos dicho que al menos un cuerpo tiene 2 elementos. Esa es una consecuencia directa del axioma 4. Y eso habíamos visto en la clase del día jueves. Entonces, hoy día, continuando la clase, voy a poner acá la clase 2. Clase 2. Vamos a seguir entonces con todo el tema de los axiomas y vamos a ver si alcanzamos a ver más axiomas. Quizás no, quizás sí, todo eso depende de cómo avancemos. Entonces, teníamos como herramienta la ley de cancelación y vamos a ocupar algunas veces la ley de cancelación. Entonces, ojo ahí con esa herramienta nueva. Entonces, primero vamos a comenzar la clase notando lo siguiente. Una observación, ¿sí? OBS es de observación. Vamos a jugar un poco con los axiomas 1 y 2, si no me equivoco. Entonces, miren, si yo tengo ABC reales, entonces, fíjense lo que se va a cumplir. Se va a cumplir que si yo tengo A más B más C, eso va a ser lo mismo que B más A más C. ¿Eso por qué? ¿Qué hice ahí para que apareciera B más A y luego más C? Conmutó. Conmuté. Muy bien. Entonces acá ocupé el axioma 1, ¿sí? El de la conmutatividad. Perfecto. Entonces conmuté. Ya, también yo puedo seguir acá igualando. Camila, todavía no he asociado. Ojo ahí, solamente me he preocupado de este paréntesis de acá. ¿Sí? Ahora sí voy a ocupar lo que dice Camila. Por ejemplo, yo puedo hacer B más
A más C, ahí asocié, y también puedo hacer B más C más A, ahí conmuté. Este sería el axioma 1. ¿Sí? Volví a conmutar. Cambié el A más C con C más A. Perfecto. Y ahora puedo volver a asociar y hacer B más C más A y hacer, aquí asocié, axioma 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, si voy cambiando entre axioma 1 y axioma 2, ¿qué va ocurriendo con la suma? En el fondo, si estoy sumando tres números reales, y esto se extiende para 4, para 5, para 6, etcétera, lo que me doy cuenta es que ocupando el axioma 1 y el axioma 2, estos dos axiomas, en el fondo, el uso del paréntesis se vuelve casi irrelevante, porque si nos damos cuenta, yo puedo ir sumando estos tres números reales de la forma que desee, y de todos modos no va a existir ningún problema gracias a los axiomas 1 y 2. Lo mismo con el producto. Por lo tanto, lo que me estoy dando cuenta es que gracias al axioma 1 y al axioma 2, el orden en la suma es no importante. ¿Sí? No es importante. Da exactamente igual como yo sume, en qué orden sumo, eso no causa ninguna relevancia, puesto que gracias a estos dos axiomas yo puedo ir cambiando el orden de los sumandos y me da exactamente la misma suma. Lo mismo, idem, lo mismo con el producto. Entonces lo que podemos hacer es que, y eso es lo que vamos a empezar a hacer, yo creo que a partir de esta clase, o de la mitad de la clase en adelante, o de la clase del día jueves, es que ya el uso del paréntesis va a empezar a ser irrelevante, por más que hayamos dicho que la operación suma y producto eran binarias, porque gracias al axioma 1 y el axioma 2, lo que me está diciendo es que sumar en el orden que yo quiera da exactamente igual. ¿Sí? Así que gracias a estos dos axiomas unidos, puedo hacer estos cambios las veces que desee y obtener estos órdenes tan desordenados como yo quiera. ¿Sí? Así que eso es importante, una observación que tenemos gracias a los axiomas. Y otra observación, antes de seguir, otra observación. A ver cuántos somos. Somos 34. Hola a todos, ¿sí? Ahí están los que se han integrado a la clase. Perfecto. Ya, entonces, otra observación importante es que gracias al axioma 4, habíamos dicho que un cuerpo al menos iba a tener dos elementos, que eran los que habíamos etiquetado como el 0 y el 1. ¿Sí? Pero existen cuerpos en los que el 0 y el 1 no necesariamente son el 0 y el 1 que uno conoce. No sé si alguien ya descargó la planificación que le subí a material docente. Ahí, bueno, voy a ocupar la misma del semestre pasado, ¿sí? Entonces ahí ahí se pueden dar cuenta de cuáles van a ser los tópicos que se van a evaluar, cuáles no se van a ver, cuáles sí se van a ver, etcétera. Y cuando en la planificación dice contenido no evaluable, eso quiere decir que no se va a preguntar ni en la tarea ni ni en el control, ¿sí? Pero no quita que ese contenido sí se pueda enseñar, si es que alcanzamos, en las clases o bien en la auxiliar, ¿sí? Para que no se confíen, ¿sí? O sea, si por ejemplo yo digo que elipse no es evaluable, puede ser que por temas de tiempo el auxiliar alcance a ver elipse y lo ponga en un ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Independiente si va a ser evaluable o no, la idea, ojalá, es que todos los tópicos igual sean vistos, ¿bien? Para que no se confíen con ese tópico que no va a ser evaluable y que no se tiene que ver en ninguna parte, ¿ya? Así que
lo ideal va a ser eso. Ojalá que se pueda ver para que así ustedes puedan irse del curso con todos los contenidos que están en el apunte. Ese es el objetivo, ese es el espíritu. Bien, entonces, volviendo al tema, habíamos dicho, gracias al axioma 4, gracias al axioma 4, eh, los neutros, tanto en la adición como producto, son distintos. Son distintos. Perfecto. Y como son distintos, ya entonces esto implicaba que los reales tienen al menos dos elementos. Al menos dos elementos. Perfecto. Y que como los neutros eran únicos, habíamos dicho que estos dos elementos iban a ser el 0 y el 1 y iban a ser distintos. Bueno, existen otros cuerpos, porque los números reales, con la adición y con el producto, forman un cuerpo, pero los axiomas de cuerpo son axiomas que están intrínsecos a él. O sea, los axiomas de cuerpo son postulados que deben satisfacer estructuras con dos operaciones y que si las satisfacen tienen el nombre cuerpo. Bien, entonces los números reales con la adición y con el producto cumplen esos axiomas y por eso los reales con la suma y con el producto son un cuerpo. Pero quiero que quede claro que eh, los axiomas de cuerpo son algo más general, ¿sí? Y no solamente se cumple para los reales, hay otras estructuras que también son un cuerpo y que no son los números reales y que pueden ser un poco más extrañas y que por lo tanto el 0 puede que no sea el 0 o el 1 puede que no sea el 1 y eso es justamente lo que aparece en la página 13 del apunte, donde dice otros cuerpos. Y para los que no tienen el apunte a mano, yo se los voy a dar, ¿sí? Por ejemplo, aunque no es evaluable, igual la idea es que se queden con que los axiomas de cuerpo son una serie de postulados, así como los demás axiomas que vamos a ver, que son mucho más generales y que están hechos no solamente para los reales, sino que están hechos para estructuras en general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que da el apunte es este. Si yo tomo el conjunto A, dado por corazón y triángulo, tiene esos dos elementos, y definimos las siguientes dos operaciones. Se define la operación suma de la siguiente forma. Aquí tengo corazón, tengo triángulo, corazón, tengo triángulo, y corazón con corazón con triángulo da triángulo, triángulo con corazón da triángulo, y triángulo con triángulo da corazón. Ahí. eh, Ahí perfecto. Y la multiplicación, como lo siguiente. Déjenme ver acá. Ahí. Entonces tengo también acá el corazón, el triángulo, el corazón, el triángulo, y para el producto me dice corazón con corazón da corazón, corazón con triángulo da corazón, triángulo con corazón da corazón, y triángulo con triángulo da triángulo. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, estas dos operaciones son operaciones que no necesariamente son la suma y el producto. De hecho, para que no nos mal acostumbremos, si alguien anotó suma y producto era exactamente igual, pero uno le puede poner distintos nombres. Le puedo poner acá a una operación asterisco y a otra operación circulito. Y esto se va a ver en más detalle en la última parte, si no me equivoco, del curso de introducción al álgebra, cuando se ven estructuras generales, ven grupos, anillos, y creo que pueden ver algunos ejemplos de cuerpo. Y cuando son cosas más abstractas, como en este caso, uno puede definir, y cosas finitas, uno puede definir las operaciones mediante tablitas, ¿sí? Estas dos tablitas que están acá. Y si se dan cuenta, por ejemplo, la circulito, que está a la derecha,
y que hace de una especie de producto, que así la haya etiquetado, así que ya están spoileados, se pueden dar cuenta quién es el cero en esta tablita, que no es el cero propiamente tal, pero sí el cero aparece. ¿Cuál creen ustedes que es el cero en esta tablita? ¿Quién hace de cero? O más bien, a ver, el corazón dice Jorge, ¿ya? A ver, por ejemplo, Camila, que está en el chat, no sé si puede hablar, si tiene micrófono, o Jorge, no sé si alguien tiene micrófono y puede hablar. Camila o Jorge, El corazón haría de cero en la segunda tablita, ¿ya? porque eh, en la multiplicación todo multiplicado por cero da cero y todo lo que está multiplicado por corazón da corazón en este caso. Eso, bien. Javiera, ¿o no? Half. Ah, Hub, perdón, ya, perfecto, ya. Entonces, perfecto, Hub. Como dice Hub, exactamente, uno tiene interiorizado que la multiplicación es el cero o un elemento absorbente, es decir, cualquier elemento que multiplique por cero da cero, y en este caso, cualquier elemento que estoy multiplicando por corazón me está dando corazón, porque corazón por corazón da corazón, corazón por triángulo da corazón, el triángulo si lo multiplico por el corazón da corazón, y por lo tanto el corazón absorbe, así que el corazón haría de cero y el triángulo haría de uno, y en el caso de la suma que está acá, y en el caso de la suma, eh, lo que me dice esto es que si yo hago corazón, asterisco corazón, obtengo corazón, por lo tanto efectivamente acá el corazón hace de cero, y si yo hago de triángulo y lo sumo con el corazón, me da el mismo elemento que sería el triángulo, ¿ven? Así que se portan bien, y como pueden ver acá, el corazón no es el cero que uno conoce, es corazón, el símbolo, y el uno, ¿sí? No es el símbolo que uno conoce, el uno simplemente acá va a ser, por ejemplo, el triangulito, ¿sí? Así que, como pueden ver, existen otros cuerpos que uno puede definir de forma mucho más abstracta, con otros elementos, y que también esto, si uno quiere ocupar un poquito de tarde, con un tecito, un café, se pueden dar cuenta que va a cumplir todos los axiomas que cumple un cuerpo, así que efectivamente van a ser un cuerpo, y que, de hecho, así como está definido, y por eso que está en el apunte, este en el fondo es el cuerpo de menor cardinalidad que se puede formar, ¿sí? Y después eso lo ven en más detalle en integral álgebra, pero cuando uno tiene dos elementos, con estas dos operaciones, este es el cuerpo de menor cardinalidad que existe, ¿sí? Por eso es importante de ver como ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Así que eso, lo hago énfasis en esto porque uno de ustedes me mandó un mail preguntando justamente el tema del 0 y el uno y de otros cuerpos. Y quiero que quede claro en el fondo que el cero que uno conoce no siempre va a ser el cero en otros cuerpos y que justamente acá puede ser, por ejemplo, un corazón. Así que todo eso es abstracto. Y como los números reales uno ya los conoce, uno ya sabe cómo se comportan, entonces, claro, ahí uno ya sabe ya que lo voy a etiquetar con el cero y no con un corazón, y al neutro en la multiplicación lo voy a etiquetar con un uno porque ese es el elemento que se porta bien con esa operación, y por eso uno le llama cero y uno, ¿sí? Pero eso perfectamente puede cambiar, ¿bien? Así que esas dos observaciones son interesantes de ver al comienzo de todo esto que hemos empezado a ver que es el mundo de los axiomas de cuerpo. Y Hub nos spoileó justamente con el tema de la tabla del cero. ¿Sí? Hub nos dijo que el cero absorbe. Entonces vamos a empezar justamente con eso, con la tabla del cero. Disculpen por el spoiler. No, de hecho está súper bien, porque es súper, aunque cueste en la mañana, me gusta que participen. Así que ojalá que ahí escucharlos más, sobre todo escucharlos porque en el chat, o sea, si alguien no tiene micrófono, se entiende. Pero leerlo o ver puras letras o ver puros bits en el chat es un poco más fría la clase, así que mejor ahí si lo escucho. Bien, entonces la tabla del cero dice que para cualquier x en los números reales se tiene que x por cero es cero, ¿sí? Así que el cero absorbe y la demostración va a ser una demostración alternativa a la que está en el apunte, así que pueden complementar con el apunte. Y la demostración dice lo siguiente:
Como esto se tiene que cumplir para cualquier elemento que yo considere, bueno, tomo uno arbitrario, voy a tomar un X, y lo voy a multiplicar por 0. Habíamos dicho en la clase pasada que cuando hay que probar una igualdad, uno no puede llegar y decir X por 0 igual 0, porque uno no sabe si es que eso se cumple o no. ¿Sí? ¿Qué dice Hub? Ah, uno no sabe si eso se cumple o no, ¿sí? Por lo tanto, no puedo asumir eso, y solamente voy a asumir que X por 0 es igual a X por 0, es decir, una verdad, y voy a ir hacia abajo. Entonces, fíjense que el 0 es el neutro en la suma, por lo tanto, 0 más 0 sigue siendo 0, así que esto netamente el axioma 4, que es el neutro, ¿sí? Axioma 4. Y yo tengo el axioma 3, que es el de distributividad, por lo tanto acá me queda X por 0 más X por 0. ¿Sí? Este es el axioma 3 de distributividad. Perfecto. Y ahora, con estas dos cosas, fíjense lo que obtuve. Obtuve que, nuevamente, ocupando el axioma 4, jugando con ese axioma, yo tengo que 0 más X por 0 es igual a X por 0 más X por 0. Le sumé el 0 a la izquierda. Y acá, ¿qué puedo ocupar? Si tengo 0 más X por 0 igual a X por 0 más X por 0. ¿Cómo puedo concluir? Estoy a un paso. A un paso. El spoiler está acá. Aquí. ¿Qué pasa si yo sumo X más Z igual a Y más Z? ¿Qué obtengo? Obtengo que el X es igual al Y. O sea, si al X y al Y yo le estoy sumando una misma cantidad, lo que me dice la ley de cancelación es que el X y el Y tienen que ser iguales. Lo mismo con el producto. Por lo tanto, si yo tengo 0 más X por 0 y tengo X por 0 más X por 0 y son iguales, ¿cómo tiene que ser el 0 con el X por 0? Por la ley de cancelación. Iguales. Iguales. Entonces acá tengo que el 0 es igual a X por 0 y eso es debido al axioma, perdón, a la ley de cancelación, ¿sí? Ahí está. Entonces esta es la primera vez que ocupamos la ley de cancelación y nos sirvió bastante porque nos resumió la demostración que está en el apunte, porque la que está en el apunte, si no me equivoco, yo les recomiendo verla, solo ocupa axiomas. Por lo tanto, importante. Voy a ponerlo aquí en amarillo. Importante. Esta demostración sirve justamente para explicar esto que es importante, que yo siento que muchos se equivocan a la hora de los controles. Ya voy a explicarlo acá. ¿Qué es lo importante? En esta demostración, ¿qué ocupé? ¿Qué estoy ocupando? ¿Qué herramientas usé? Bastián. Bien, axiomas. ¿Y ocupé solo axiomas? Y la ley Creo de que la ley de la cancelación. La ley de la cancelación, efectivamente. Entonces, si esta tabla del 0 fuese un ejercicio y dijese ocupando solo axiomas, ¿qué pasaría con esta demostración? ¿Estaría No buena o estaría serviría. mala? Estaría mala. Estaría mala, efectivamente. Acá el ayudante, obviamente, hasta ahí está bien, todo perfecto, estamos todos contentos, pero acá pasa algo, ¿sí? Ahí ocupó alguien la ley de cancelación y la ley de cancelación no es un axioma, es una consecuencia de axiomas, ¿sí? Porque en la demostración de la ley de cancelación se ocuparon los opuestos, si no me equivoco, se ocupó el axioma 2, se ocupó el axioma 5, se ocupó el axioma 4. O sea, la ley de cancelación nació gracias a axiomas, pero no es un axioma. Por lo tanto,
a la hora de hacer ejercicios, si el ejercicio dice solo ocupando axiomas, voy a poner acá, si un ejercicio dice, comillas, solo usando axiomas, la demostración anterior estaría incorrecta por el final, porque estoy ocupando algo que no es un axioma. Lo que estoy ocupando es algo que nació de axiomas, que es la ley de cancelación. Por lo tanto, ojo ahí, típico que aparece en la guía o el auxiliar lo va a ocupar el día, si no me equivoco, viernes, ahora sí que hay auxiliar, a las 8:30 también. Si el ejercicio dice solo ocupando axiomas, sus únicas herramientas son el axioma 1, el axioma 2, el axioma 3, el axioma 4 y el axioma 5 hasta el momento. ¿Ya? ¿Van a haber más axiomas? Sí, pero solamente pueden ocupar esas herramientas. Entonces, esta demostración, que decidimos justamente hacerla así el semestre anterior, fue justamente para mostrarles dos formas de demostrar algo. Una ocupando axiomas, que si no me equivoco es la que está en el apunte, solo axiomas, y otra ocupando la ley de cancelación, para hacer énfasis en que si no dice nada, uno puede ocupar todo lo que se ha visto en clase y el apunte, pero si el ejercicio dice explícitamente solo usando axiomas, entonces uno tiene que ser obediente y para tener todo el puntaje, o incluso que esté bueno, porque si uno ocupa algo que no es axioma y lo ocupa al comienzo, lamentablemente F para todo lo demás. Así que aquí al menos ocupé algo que no es axioma al final. Así que al menos hasta aquí estaría bien, hasta ahí. Ya hay décimas, pero si no, ojo ahí, ya, así que poner ojo en los enunciados y en las herramientas que uno tiene. Axiomas solo hay 5. Herramientas hay muchas más, como por ejemplo ley de cancelación. Bien, así que ahí importante tener en cuenta eso. Profe, Ujú. por ejemplo, si usamos la ley de cancelación, ¿no habría que demostrarla con los axiomas? Eh, es que la demostración con los axiomas, en el fondo, es la demostración de acá. O sea, por ejemplo, si yo quiero pasar de un paso a otro, cuando el enunciado dice solo ocupando axiomas, en el fondo, como tú entiendes lo que tú haces, si quieres ocupar la ley de cancelación, lo que tú quieres hacer en el control, por ejemplo, es demostrar la ley de cancelación con los axiomas, ¿cierto? Pero esa Sí. demostración, en el fondo, sería más bien ponerla acá. Poner el axioma 1, por ejemplo, se ocupa hasta acá el axioma 1, y así vas trabajando. Acá el axioma 2, por ejemplo. O sea, en el fondo, todo lo que te vas a ahorrar por la ley de cancelación, en el fondo son los pasos de los axiomas que vas a estar ocupando acá, en la demostración. Por lo tanto, en vez de poner ley de cancelación y demostrarla, puedes poner acá los axiomas que vas a ir ocupando, que en el fondo serían estos de acá. Suma con el opuesto, etc. ¿Sí? Y Sí, ojo, gracias. acá, y independiente si lo pueden demostrar con axiomas o no, si el ejercicio dice solo usando axiomas, entonces las herramientas que pueden utilizar a los costados solamente pueden ser axiomas. ¿Bien? Eso creo que aclara mejor la duda. ¿Ya? Sí, así que ojo ahí. Eso como observación importante, sí, súper importante. Y me he dado cuenta que varios se equivocan en eso. Así que por favor, no se equivoquen en ese tema. ¿Ya? Bien. Entonces, teorema. Vamos a ver el primer teorema, si no me equivoco, del curso. El teorema dice, a ver, ¿qué dirá el teorema? Nosotros, en la suma y el producto, fíjense arriba, para los neutros, no, el segundo teorema entonces, porque el primero era el de los neutros son únicos. Ya, habíamos visto que el axioma 4, ¿qué garantizaba el axioma 4 con respecto a los neutros? ¿Qué garantizaba ese axioma? La existencia y unicidad. Ah, no, unicidad. Ya bien, pero vamos por allá, Bastián, muy bien. Entonces, Bastián dice, el axioma 4 garantiza la existencia, efectivamente, garantiza existencia. Ya, y ahora, el teorema, los teoremas que hemos visto, ¿qué garantizan? La unicidad, ahí dice Tamara, la unicidad, perfecto.
Entonces, si se dan cuenta, la unicidad no es parte de un axioma, la unicidad fue una consecuencia de axiomas. O sea, en este caso fue el axioma 4 que existen y el axioma 1, porque tuve que conmutar. Entonces, en el axioma 5 pasa exactamente lo mismo. Fíjense que el axioma 5, con respecto a los inversos, ¿qué garantiza el axioma 5? Solo garantiza la existencia. Y no he hablado nada de la unicidad. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué va a decir este teorema de acá? Este teorema, ¿qué va a garantizar con los inversos? La unicidad de los inversos. Exactamente, Jap. Y de hecho, Tamara, justamente lo que tenía puesto en el chat servía para las dos respuestas, la unicidad. Exactamente. Exactamente. Entonces acá vamos a decir que el inverso aditivo, muy bien, el inverso aditivo es único y el inverso multiplicativo o el recíproco también. Eso dice el teorema, ¿sí? Entonces la demostración, yo voy a hacer la primera y ustedes queda de tarea hacer la segunda. Como spoiler, están en el apunte, pero obviamente la idea es que lo intenten hacer ustedes, ¿sí? Si ya no les sale, obviamente pueden recurrir a ver el apunte y ver cómo se hacía y entender la demostración. Entonces, acá, ¿cómo se demuestra algo que quiero que sea único? ¿Qué es lo que se supone siempre? Que hay más de uno. Que hay más de uno, efectivamente. Y para que no haya mucha pega, en el fondo no voy a decir existen 5, sino que simplemente me basta con suponer qué cosa. ¿Que existen cuántos? 2. 2, efectivamente. Entonces voy a tomar un real cualquiera X y supongamos que P1 y P2 son sus inversos. Son sus inversos. Obviamente P1 y P2 distintos, ¿sí? O si no, no voy a llegar a la contradicción que quiero, porque voy a llegar a que son iguales. Y como son inversos, ¿qué satisfacen? ¿Cuánto me queda X más P1? El neutro para la suma. Perfecto, Hap. ¿Y ese cuál sería? El 0. El 0. Bien, perfecto. Y también, si yo hago X más P2, me da el neutro para la suma, que sería el 0. Perfecto. ¿Cómo es el 0 con el 0? 0 es igual a 0, ¿no? 0 es igual a 0 porque el 0 es único, así que en realidad no puede ser el 0 igual a otro elemento porque tenemos la unicidad del 0. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser la suma de X más P1 con X más P2? Iguales. Iguales. Efectivamente. O sea, X más P1 es igual a X más P2. Perfecto. Eso lo tengo porque el 0 es igual a 0. Ahí. Muy bien. Y acá, si tengo, voy a permutar ocupando el axioma 1 para que me quede como la ley de cancelación. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿qué puedo concluir gracias a la ley de cancelación? ¿Cómo es P1 con P2? Si tengo P1 más X y P2 más X y son iguales. O sea, le estoy sumando una misma cantidad. Ley de cancelación puse abajo. El P1 tiene que ser igual a P2. P2. Y eso es todo. Eso de ahí es una contradicción porque lo habíamos supuesto distintos. Así que el inverso efectivamente es único. Por lo tanto, inverso aditivo es único. Hago énfasis en este tipo de demostraciones, la 2 queda pendiente para ustedes, porque demostrar unicidad es siempre así. O sea, se ve bastante mecánico, pero me refiero a que siempre así en el supuesto. O sea, cada vez que ustedes quieren probar que algo es único, tienen que suponer que existe más de uno. En particular, pueden suponer que existen dos.
y que estos dos son distintos, y llegar a una contradicción, es decir, llegar a que son iguales. ¿Sí? La demostración de unicidad siempre es la misma. O sea, suponen que hay dos distintos, y gracias a las herramientas que tengan, tienen que llegar a que esos dos son iguales. ¿Ya? Por eso he hecho énfasis en este tipo de demostraciones, porque son importantes. ¿Sí? A lo largo de su carrera, muy probablemente, más de 10 veces van a tener que hacer demostraciones de unicidad. Así que, sobre todo en EDO. Así que acá tienen ejemplos de cómo demostrar unicidad. ¿Sí? Siempre es el mismo cuento. Suponer que hay dos distintos y llegar a que esos dos distintos eran iguales y ganaron. Entonces hemos probado que los inversos son únicos. Y cuando las cosas son únicas, ¿qué hacíamos? ¿Qué hicimos con el neutro de la adición y el neutro de la multiplicación cuando eran únicos? ¿Qué les pusimos? Les pusimos nombre. Nombre. Eso, los etiquetamos, efectivamente. ¿Sí? A lo profe San Martín. Para los que estuvieron con el profe San Martín o lo conocen, siempre el profe San Martín dice cuando las cosas son especiales, es decir, son únicas y existen, uno lo que hace es ponerles nombre, les pone etiqueta. Entonces, notación, como ya los inversos son únicos, los vamos a denotar de una forma mucho más simple. ¿Sí? Y voy a decir que déjenme ver, creo que había puesto opuesto y recíproco, ¿no? Para el opuesto de la, ¿dónde está? Acá está, opuesto e inverso, ya, perfecto. Entonces, a esas cosas las voy a denotar más fácil ahora. Entonces, al opuesto de x, que es el inverso en la suma, le voy a llamar menos x, y al inverso, e inverso, le voy a llamar e inverso de x, le voy a llamar x a la menos 1. Es el de la multiplicación. Eso van a ser sus nombres, ¿sí? Esos van a ser sus nombres. Y así no voy a estar anotando siempre opuesto e inverso, ¿sí? Así que, perfecto. Al menos ya tengo la unicidad, así que al menos este opuesto, este inverso, es una función al fin y al cabo. ¿Sí? Va a cumplir con eso. Bien. Entonces voy a esperar ahí un poquito. ¿Y qué hora es? Son las 9:15, ¿no? 9:17. Ya, entonces démonos los 10 minutos hasta las 9:27 de receso y para que sigamos con la última media hora. ¿Bien? Profe, yo tengo una pregunta. Eso, antes de la pausa entonces. A ver, Bastián. La primera, quizás lo dijo en las primeras clases, pero no me acuerdo que en el control y así podemos solo poner axioma 1, 2 o 3 o tenemos que poner conmutatividad, asociatividad. No, me basta con el número. Ya, o sea, quiero decir, Perfecto. todos los auxiliares los conocen por el mismo orden de acción. Eso, sí, sí. Ya, perfecto. Y el Y segundo, de hecho, antes de eso, si es que un auxiliar, o sea, perdón, si es que un ayudante corrigiera y lo hubiera aprendido de forma distinta, por ejemplo, así como axioma 1, asociatividad, por decir algo, las pautas las hago yo, o los profes en general. Entonces, ahí uno igual hace énfasis de los nombres. Por ejemplo, ahí yo pondría axioma 1, conmutatividad, para que así él esté al tanto que valen las dos cosas. O pone conmutatividad o pone axioma 1. ya, perfecto. Y otra pregunta, ahora que tenemos la notación del inverso, que es Ujú. x elevado a 1, eso no nos da derecho todavía a usarlo como fracción, o sea, 1 partido en x. Exacto. Todavía no, Todavía todavía no. no. Ya, Exactamente. Lo vamos a ver como en 15 minutos más. 20, ya, 20. gracias. Ok, de nada, Bastián. Ya, chicos, tómense entonces esos 10 minutos. Nos vemos a las 9:30 menos epsilon, ¿sí? 9:28 por ahí. Ya, así que nos vemos ahí. Voy a pausar esto. Ya, listo, perfecto. Entonces vamos a demostrar un teorema bastante conocido del colegio, porque lo ocupan mucho. Y el teorema dice lo siguiente. Dice, si x e y son números reales, y yo tengo que x por y me da 0, entonces uno podría decir en el colegio que el x es 0 o el y es 0. Sí, pongo el o porque asumo que ya en integral álgebra la primera semana se ve lógica, así que asumo que vieron ya el o, el y, el implica y el doble implica. ¿Sí? Supongo. Sí, 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 estoy seguro. Ya, entonces demostración. A ver,
creo que en algunos casos van a ser las primeras demostraciones que han hecho, aunque también en integral álgebra se enseñan técnicas de demostración. Siempre hago el énfasis por si alguien tiene dudas. Por ejemplo, si tengo un entonces, que sería un implica, ¿qué cosas puedo ocupar y qué cosas no? Si tengo un implica acá, el entonces es un implica. ¿Qué cosas son hipótesis o cosas que uno puede ocupar? ¿Lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha? Lo que está a la izquierda del entonces. Eco. Entonces aquí voy a poner acá, está acá, es lo que uno llama hipótesis. Y lo que está a la derecha del entonces es lo que uno usualmente llama tesis. Y la idea es que a partir de esta hipótesis y los conocimientos que tengamos, las herramientas, los axiomas, etcétera, y utilizando la lógica, uno pueda obtener lo que nos dice la tesis. Por lo tanto, uno jamás, de los jamases, puede asumir la tesis, porque la tesis es lo que se debe demostrar. A menos que ocupemos métodos de demostración, ya sea la contradicción, la contrarrecíproca, etcétera. Y ahí sí podemos tocar la tesis de algún modo lógico, pero así a priori no. Así que por favor, la tesis jamás se toca para poder trabajarla, porque hay que llegar a la tesis para poder demostrar que tenemos que x igual 0 o igual 0. Entonces, me voy a poner en dos casos. Fíjense, si el x es 0, ganamos. ¿Están de acuerdo, no? Porque si el x fuese 0, x por 0 es, o sea, 0 por y es lo mismo que y por 0. Acá yo tengo 0 por y, tendría 0 por y, 0 por y igual a y por 0, y como el 0 es absorbente, igual tengo la igualdad, tengo el 0. Así que si el x es 0, gané. Entonces, ese caso es bien simple. No hay que hacer nada, de hecho. Pero si el x no es 0, acuérdense que alguien está quizás puede estar perdido aquí porque estoy asumiendo que el x es 0. Como hay que probar un o, cuando uno es verdadero. Cuando uno de los dos es verdadero. Bien, Fernando, cuando una de las dos es verdadera, efectivamente. Entonces yo estoy viendo, si el x fuese 0, ya gané, porque en realidad ya tengo ya una de las cosas del o, una de las proposiciones. Pero si el x no fuese 0, que este es el caso importante, voy a demostrar en el fondo que si el x no es 0, ¿qué creen que voy a demostrar? ¿A qué voy a llegar? Que el I va a ser 0. Que el i va a ser 0, exactamente, Derek, perfecto. Muy bien, entonces, este es el caso importante, si el x no es 0. Si el x no es 0, entonces, ¿qué existe si el x no es 0? Por axioma. Existe el recíproco, ¿no? Su recíproco. Es decir, existe el x a la menos 1. Acuérdense que cuando el x no es 0, cuando el valor no es 0, siempre existe su inverso multiplicativo. ¿Sí? Por lo tanto, hay alguien que está con el audio activado, ¿no? Estoy tratando de ver acá. Hub, ahí la silencia. Ahí está. Ya. Entonces, si el x no es 0, va a existir su inverso multiplicativo. Luego, voy a partir de la hipótesis. Tengo que x por y es igual 0. Eso lo puedo escribir como, por axioma, lo puedo escribir como y por x igual 0. Y puedo multiplicar a ambos lados por x a la menos 1. Entonces acá, esta es la conmutatividad. Bueno, no me dice ocupe solo axiomas, pero los voy a anotar igual para que nos quede en la memoria qué cosas siempre uno ocupa. El axioma 1, la conmutatividad. Entonces acá me queda y por x a la menos 1 igual 0. Y uno lo que puede hacer siempre es asociar. Por lo tanto acá me queda u x por x a la menos 1. ¿Y cuánto es x por x a la menos 1? Me da 1, ¿cierto? Entonces acá eso es por axioma del inverso, ¿cierto? Entonces acá me queda y por 1 igual 0. Y por lo tanto, y por 1 igual 0 me da que el i vale 0.
¿sí? Así que aquí ocupé el axioma inverso, que sería el 5, y acá ocupé el axioma 4, que era el del neutro. Bien, entonces si uno de los dos no es 0, por ejemplo el x, yo puedo llegar a que en realidad el otro elemento era el 0, que era el y. Por lo tanto, el mismo razonamiento me sirve si yo digo y distinto de 0. Si el y distinto de 0, hago el mismo cuento, existe su recíproco, tengo y a la menos 1 y voy a llegar a que el x es 0. Por lo tanto, sí o sí voy a tener que el o se cumple, porque si uno no se tiene, o sea, si uno es falso, el otro va a ser, si el x era falso, que el x era distinto de 0, el otro ¿cómo era? ¿Cómo era el y? Verdadero, ¿no? Era verdadero, exactamente. ¿Y cómo es un o con falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿ven? Verdadero. Así que en realidad la tesis se tenía. Así que si el x no es 0, llego a que el y es 0 y por lo tanto obtengo un verdadero, y como es un o, gané. Si hubiese sido un y, ¿qué pasaba? ¿Era falso o verdadero? Si hubiese sido un y. Falso. Falso, porque el y para ser verdadero necesariamente tienen que ser ambas verdaderas, ¿cierto? Perfecto. Bien. Ya, entonces ahí tenemos listo el teorema, que uno lo ocupa mucho en el colegio, ¿cierto? Y estamos bien, vamos avanzando. Bien. Y nos queda ver lo último de la clase. Entonces no sé si se haya entendiendo la idea, si voy muy rápido, muy lento, me avisan. Quizás para algunos voy demasiado lento, pero como son las primeras clases es importante que todo esto quede bien claro, porque después a medida que avancemos en el curso vamos a hacer cosas mucho más rápidas, porque ya van a estar mucho más interiorizadas, pero al comienzo es importante que todos estemos remando en el mismo lenguaje y, y con la misma metodología, así que es importante que manejemos bien cómo se hacen algunas demostraciones, etcétera, para que después podamos no tener problemas en las demás unidades. Y por eso en esta parte me estoy yendo un poco más lento y explicando bien para que así tengamos un buen cimiento en este edificio, ¿sí? Y no se derrumbe después, no es la idea. Cuando pongamos la semana 8, el ladrillo de la semana 8, no es la idea que se caiga el edificio. Entonces, vamos a ver ahora una proposición. Y la proposición, que usualmente la voy a escribir como prop, ¿ya? Sí, por si acaso. Dice las ecuaciones a más x igual b, a por x igual b, con a distinto de 0, tienen solución única. Tienen solución única. Y aquí aparece lo que preguntó su compañero justamente del x a la menos 1, ¿sí? De aquí en adelante vamos a empezar a anotarlo de forma distinta, pero es importante primero probar esto de acá. Ya, vamos bien. Ya, a ver, ¿quién me puede decir la proposición qué dice? ¿Qué me está pidiendo probar y qué me está garantizando? Está pidiendo que encontremos una solución y demostremos que dicha solución es única. Bien, Jap, perfecto, bien, Jap. Bien, ¿todos de acuerdo con Jap? Sus compañeros, Tamara, Alonso, Camila, Fernando, Pamela, Paulina. Sí, porque acá dice un tienen, Sí. así que ese tienen, perfecto, ese tienen habla de existencia, o sea, bien ahí Camila también, ahí me habla de que existe la solución, pero no solamente existe, sino que es única, y cuando las cosas son únicas, uno les pone nombre, así que en realidad esta proposición es súper importante, porque esta demostración, en realidad lo que me está garantizando, esta demostración
esta proposición, perdón, me está garantizando en el fondo existencia y unicidad. Me está garantizando el combo que todo matemático quiere, ¿sí? Existencia y unicidad. Entonces, cuando uno tiene existencia y unicidad, las cosas son súper interesantes, son súper geniales, ¿sí? No siempre se tienen, así que por eso los matemáticos los toman como cosas bien preciadas, ¿ya? Entonces, voy a demostrar usualmente la suma, ustedes siempre hacen el producto, y si quiero demostrar la existencia de una ecuación, me basta con exponer una posible solución. Entonces, para la existencia, ¿cuál es la posible solución de la ecuación a más x igual b? ¿Cuál es la solución que puedo decir? Sería b más ¿cuánto? B menos a. Pero como no hemos definido el menos, sería b más menos a, ¿cierto? B sumado con el opuesto del a. Entonces, en efecto, veamos si se verifica o no. Obviamente se va a verificar, pero la idea siempre es hacerlo esto porque hay que ser bien formal en este sentido. Entonces, el x es b más menos a. Acá conmuto. Y luego asocio. Ahí. Y a más menos a me da 0 porque el menos a es el inverso aditivo del a, así que me queda 0 más b. Y el 0, como es el neutro en la multiplicación, me queda simplemente el b. Así que efectivamente el x que ustedes me dijeron, que Alonso dijo, servía. ¿Sí? Cuando pongo porcentajes es copiar y pegar. Ya por si acaso, para no estar anotando el lado izquierdo a cada rato. Bien, y la unicidad ahora. Unicidad, ahí sí. Ya vamos con la unicidad. Ya, mismo cuento de siempre. A ver, Paulina, no sé si está Paulina. Paulina Esperanza González Vidal. ¿Está Paulina? ¿Paulina o Fernando? Ya, perdón. Hola, Paulina. Perfecto. Ya. A ver, ¿cómo se demuestra la unicidad? ¿Qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que primero se hace? Para demostrar que Ok, algo es único. mm, ya que ya existe, hay que... Vamos, tire idea, no Ok, importa si se equivoca. Estamos acá para ayudarla, así que diga nomás, con confianza. No lea el chat, para que no, no spoilee Tamara. ok. Por lo anterior, em, am, primero puede ser probando que... Es porque me pongo tan nerviosa. No, no se preocupe, Paulina, no se preocupe, no se preocupe. Mire, vamos Porque a spoiler un poco, mire. No se preocupe. contradicción quizá. Eso, bien, por contradicción. Entonces, mire el teorema que está acá. Aquí lo Ujú, demostramos por contradicción, cuando algo es único. ¿Qué ujú. supusimos por contradicción? ¿Cuántos habían? Supusimos que había más de uno, Más de uno. Y esos más de uno tenían que ser distintos. distintos. ¿Y a qué teníamos que llegar? ¿A qué teníamos que llegar? Más de que tanto, eh, bueno, en este caso es P1 y P2 Ujú. eran iguales. Eso, bien. Entonces, esa misma idea la vamos a ocupar acá. Es Ujú, decir, si quiero probar que la solución es única, voy a suponer que hay dos soluciones para esta ecuación distintas y voy a llegar ujú, a que esas soluciones distintas son iguales. iguales. Eco. Bien, gracias Paulina. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, bien. Entonces voy a supongamos que existen x1 y x2, números reales, distintos, perfecto, tales que queremos que sean solución. Así que tales que a más x1 es b y a más x2 es b. Y si se dan cuenta,
la demostración va a ser casi la misma que la anterior. Porque fíjense, ¿cómo es B con B? Es igual, ¿o no? B es igual a B. Por lo tanto, acá lo que tengo es A más X1 igual a A más X2. Permuto por el axioma de conmutatividad. ¿Y qué puedo ocupar ahora para cancelar las A? Sumar el inverso a los dos lados de la ecuación. Eco, bien, sumar lo inverso, o bien puedo darme ese paso y ocupar la ley de cancelación. Con la ley de cancelación se me van las A y me queda efectivamente que X1 es igual a X2, lo que es una contradicción porque habíamos supuesto que eran distintos, pero nos dio que son iguales. Por lo tanto, la solución es única. Bien, y ahí tenemos listo la existencia y la unicidad de la solución de la ecuación A más X igual B. Perfecto. Y como la solución existe y es única, uno les va a poner nombre. Entonces acá notación a la solución de A más X igual B. ¿Cómo la vamos a llamar? B por A menos 1. No, la de la suma, la de la suma. Ah, Sería B menos A. B menos A. Eco, que va a ser simplemente la diferencia, o la resta, como ustedes quieran llamarle. Entonces aquí aparece por primera vez este concepto de B menos A. Antes no estaba, ¿sí? Ahora sí está. Y como pueden ver, en el fondo la resta aparece, o la diferencia aparece, gracias a que va a ser la solución de la ecuación A más X igual B. Y siguiendo la misma idea, ¿cómo se llamará la solución de A por X igual B? División. División. División, exactamente. Muy bien, muy bien. División, efectivamente. O cociente, como le quieran llamar, ¿sí? Se llamará X igual, y aquí voy a poner B por A a la menos 1, o bien pueden decir simplemente B partido A. Aquí aparece por fin la fracción. B dividido A, ya aparece por fin. Y esta es la división. Así que gracias a esta proposición aparecen justamente estos dos conceptos que no estaban antes, porque antes solamente estaba la suma y el producto, y que aparecen gracias a los axiomas que tenemos los reales, porque aquí se ocupó la conmutatividad, la ley de cancelación que ocupó en algún instante la asociatividad, etcétera. Así que ocupamos los axiomas para poder obtener justamente estas dos cosas. ¿Bien? Así que al fin aparece lo que ya alguien me había dicho hace unos media hora. Creo que le mentí porque dije 20 minutos y nos pasamos N en lo que íbamos a verla. Ya le dije en 20 minutos más lo vamos a ver. No, pasó más tiempo. Así que al fin tenemos el cociente o la división y tenemos al menos la resta o diferencia. Perfecto, aparecen, ¿sí? Ojo, la del producto, que es la que faltó, siempre les dije la del producto para que ustedes practiquen, esta yo les recomiendo hacer ustedes, ¿sí? Como spoiler, está en el apunte, pero obviamente inténtenlo ustedes hacer, ¿ya? Así que tenemos listo entonces la resta y la división. Y ahí nos quedan 10 minutos, así que estamos bien, creo. Y, bueno, recuerden que les subo las clases en YouTube y les pongo el link en Ocursos, ¿sí? Así que intento cada día que hay clases
subirla el mismo día, ¿sí? No les prometo al tiro porque igual después yo hago clase, pero al menos durante el día se las voy a subir, ¿ya? A un curso, para que la tengan. Y como la semana pasada no teníamos mucha materia, no subí el cuaderno, pero sí me comprometo a cada día jueves, en la noche, subir el cuaderno de materia, el PDF, para que lo tengan y para que lo puedan descargar, ¿sí? Lo voy a hacer cada jueves y no cada martes y cada jueves, porque si no voy a estar subiendo muchos PDF y no es la idea. Así que voy a, terminando una semana, subo el archivo PDF. Bien, como pueden ver, el archivo está quedando así, o sea, es acumulativo. Es acumulativo, ¿sí? Así que, de nada, Samuel. Así que van a tener aquí una especie de apunte con la materia que vayamos viendo, ¿sí? Y a diferencia de cómo yo escribo en mi cuaderno, al menos intento ser ordenado en la clase, así que les va a quedar ahí algo legible, entre comillas, legible, ¿sí? Bien, entonces, una observación antes de seguir. ¿Por qué aparece en el teorema, o sea, en la proposición, esa hipótesis de que el A no es cero? ¿Por qué el A no debe ser cero? ¿Qué es lo que creen que van a ocupar en esta parte de la demostración, en A por X igual B? Ahí lo escucho, a ver. Camila se la jugó, el inverso de A. Bien, Camila, porque aquí voy a multiplicar por A a la menos 1, por la izquierda, asocio, y ahí me quito justamente y después conmuto y me da, así que acá necesito el inverso. Y el inverso de A solo está la existencia cuando el A no es cero. Por lo tanto, si el A fuese cero, veamos qué pasa. Entonces la observación habla de eso. Miren, si el A fuese cero, en la ecuación A por X igual B, lo que voy a obtener es esto, C por X igual B. ¿Todos de acuerdo, cierto? Porque es A por X igual B, si el A vale 0 me queda C por X igual B. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la solución de esta ecuación? Si yo tengo 0 por X igual B. ¿Qué pasa en esa ecuación? Aquí tenemos un caso igual a 0 igual a 1, o sea, no se cumple la igualdad en primer lugar. Bien. A menos O de sea, que por B ejemplo, sea ¿en qué 0 igual a 0. caso puede pasar eso? En el caso donde B es diferente de 0. Ok, perfecto, muy bien. Entonces acá la solución depende de B, ¿cierto? Porque puede ser que B sea 0 o puede ser que B no sea 0. Entonces, si B es 0, ¿qué pasa con la solución de esa ecuación? ¿Cuántas soluciones tiene? Puede ser Infinita. cualquier real. Puede ser cualquier real. O sea, en el fondo acá vamos a tener infinitas soluciones. Y por lo tanto, tenemos existencia porque van a haber infinitas, pero ¿qué no tenemos en ese caso? Unicidad. La unicidad, exactamente. Bien, Samuel. Y si el B no es 0, ¿qué pasa? ¿Qué solución tiene? No existe. No lo No real. existe. No existe solución. Y por lo tanto, ¿qué pasa acá? En este caso, no tenemos ¿qué cosa? ¿La existencia o la unicidad? Existencia. La existencia, ¿cierto? En Entonces, realidad ninguna. en realidad ninguna, exactamente, porque si no tenemos la existencia, no tenemos la unicidad, exactamente. Entonces, como pueden ver, si el A es 0 en esta proposición, en el A por X igual B, en el fondo la solución depende del B. Si el B es 0, tenemos existencia, y hay infinitas, y si el B no es 0, no tenemos solución, ¿sí? Así que como pueden ver, siempre les recomiendo como ejercicio, no obligatorio obviamente, empezar a jugar con esas cosas. O sea, cuando veamos teoremas o proposiciones, vean qué pasan si le quitan una hipótesis. Por ejemplo, en este caso yo le quité que el A no sea 0, ¿sí? Y vean qué sucede. O sea, siempre en matemática, las proposiciones o los teoremas o los corolarios o o todo lo que se les pueda ocurrir que son proposiciones matemáticas, en general, siempre tienen las hipótesis justas. Ningún matemático va a poner más hipótesis de las que corresponda, ¿ya? O menos. Entonces, todo lo que está en el enunciado de un teorema, por ejemplo, se tiene que ocupar. Se va a ocupar, porque si no, se quitaría.
esa hipótesis. Por lo tanto, eso también ayuda a la hora de que ustedes hagan controles. Si es que no están ocupando una cosa que les da el enunciado, es porque hay algo malo, ¿ya? Así que ojo ahí. Todo lo que está se ocupa. Bien, eso es importante. Entonces, en este caso, si yo quitaba que el A fuese distinto de 0, pasaban cosas raras. Por eso que es importante esa hipótesis, de que el A no sea 0, aparte del inverso, ¿sí? Así que eso como observación. Y unas propiedades, creo que voy a demostrar una sola, alcanzo a una, pero en realidad están todas en la punta de demostrar, pero no es la idea siempre decirle la punta, así que voy a hacer al menos una. Por ejemplo, dice que para todo x, en los números reales, se tiene que menos con menos x es x, y también se tiene que para todo x e y, en los números reales, se tiene que menos x más y es igual a menos x más menos y. Así que el menos en el fondo distribuye, y cuando tengo menos con menos me queda el mismo elemento. Entonces la demostración de la 1, las dos se las dejo a ustedes, y hay muchas más porque a uno le gusta preguntar estas cosas. Creo que Hub se cayó, ¿no? Hub se fue, porque aparece con su nombre en plomo. A ver, sí, creo que sí. Sí. O esperemos que vuelva. Si no, va a tener que ver la grabación. Bueno, también está Sofía, quería un koala de foto, Salvador, Raimundo, Paula, Paloma, Nahuel, Matías, Lucas, etc. Ahí me lo voy aprendiendo. Entonces, miren, y en el fondo lo que hay que hacer en la 1 es probar algo súper simple. Pero una vez que uno lo sabe, ya es simple. Porque miren, me están diciendo que en el fondo lean esto, el inverso del inverso de x es x. Así lo deben leer, el inverso del inverso de x es x. Por lo tanto, cuando uno ve el inverso ahí, lo que le está diciendo esto es que ese elemento más ese elemento, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 0, efectivamente, por definición del inverso. O sea, voy a tener simplemente que probar esto. Menos x más x es igual a 0. Pero eso, ¿por qué se tiene? Por el axioma 5 del inverso. Así que, como se tiene, eso implica entonces que menos con menos x es x. Y eso es toda la 1. ¿Sí? Eso es toda la 1. Así que como pueden ver, la demostración no es complicada, pero una vez que uno tiene claro lo que debe hacer. Bien. Y eso es todo la 1, créanme. Eso es todo la 1. Y son 9:58, así que para que alcancen a descansar unos 15 minutos, creo que hasta acá quedamos. Alcanzamos a ver todo lo que tenía pensado para hoy. Espero que se hayan entendido los contenidos de la clase. El día jueves vamos a empezar con los dos axiomas que siguen, que son los axiomas de orden. Entonces ahí aparecen las desigualdades, las inecuaciones. Y nos vemos entonces el día jueves, la última clase antes de la semana del 18, que es de descanso, o de receso, o de ponerse al día, o como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Así que eso, gracias por su asistencia. Nos vemos entonces el día jueves.